Hay preguntas que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Preguntas que aparecen en todas las culturas, en todas las religiones y en prácticamente todas las épocas de nuestra historia. Preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Existe realmente algo después? ¿Desaparecemos para siempre? ¿O una parte de nosotros continúa existiendo de alguna forma que todavía no comprendemos? Son cuestiones tan antiguas como el propio ser humano. Y aunque la ciencia ha conseguido explicar innumerables fenómenos que durante siglos parecían sobrenaturales, hay ciertos relatos que continúan resistiéndose a desaparecer. Historias que han sobrevivido generación tras generación. Casos que fueron investigados, documentados, registrados por jueces, policías médicos, periodistas y testigos aparentemente normales. Personas que no buscaban fama, que no intentaban vender libros, que ni siquiera querían convertirse en protagonistas de una historia de misterio. Y sin embargo, acabaron formando parte de algunos de los expedientes más inquietantes jamás recopilados. Porque hoy no vamos a hablar simplemente de fantasmas, no vamos a hablar de leyendas contadas alrededor de una hoguera, ni de relatos anónimos encontrados en internet, no. Hoy voy a hablar de casos reales, como siempre, porque sabéis que todos mis casos son reales y documentados. Casos en los que determinadas personas aseguraron haber recibido mensajes imposibles. Advertencias, información desconocida, nombres, detalles y datos que, en teoría, jamás deberían haber conocido. Aunque lo más inquietante de todo es que en algunos de estos casos la información terminó siendo correcta. Estas son historias que obligaron a policías a reabrir investigaciones, casos que acabaron en los tribunales, sucesos que dejaron desconcertados incluso a los más escépticos. Porque una cosa es haber afirmado que habías visto una sombra y otra muy distinta es recibir información que termina demostrando ser cierta. Y precisamente ahí es donde empieza el verdadero misterio. Hoy hablaré de un solo caso, pero es un caso que sentó jurisprudencia en la legislación americana. Y para ello vamos a viajar a una pequeña comunidad rural de Estados Unidos, donde una mujer asesinada pareció señalar a su asesino después de la muerte. Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro Universo Podcast. Y antes de empezar, como siempre, me gusta agradeceros por acompañarme en este nuevo viaje entre documentos, testimonios, hechos históricos y algunos de los misterios más fascinantes que podemos encontrar. Y por supuesto, quiero dar las gracias a todas las personas que escucháis cada episodio, a quienes compartís el programa, dejáis comentarios, enviáis mensajes o recomendáis el contenido a amigos y familiares. Sé que puede parecer algo sencillo, sí, pero realmente ayuda muchísimo al crecimiento del proyecto. Así que muchas gracias. Y gracias también a quienes seguís apoyando el canal en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Quiero deciros que cada semana somos más los que compartimos esta pasión por los grandes misterios de la historia, los casos documentados y esas historias que nos obligan a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Y claro está que antes de comenzar, quiero recordaros que también podéis encontrar mi novela Esperanza, el inicio, que es una historia de ciencia ficción, horror y supervivencia ambientada en un mundo helado donde la humanidad lucha contra amenazas nacidas de sus propios errores. Espero que os suene. Una novela donde la esperanza, el amor y la lucha por sobrevivir se enfrentan a criaturas que una vez fueron humanas. Así que ya sabéis, si os gustan las historias cargadas de misterio, tensión y grandes preguntas sobre la naturaleza humana, estoy convencido de que vais a disfrutar de esta. Bueno, y ahora sí, preparad vuestro café, apagad las luces, si os atrevéis, ajustar los auriculares y poneos cómodos, porque hoy nos adentraremos en uno de los territorios más inquietantes del misterio.
Un lugar donde la muerte, quizás, no siempre fue al final. Así que comencemos con nuestro programa Mensajes desde el más allá. Bien, y para empezar vamos a viajar hasta finales del siglo XIX, a 1897, a una época que era muy diferente a la nuestra. En ese tiempo, por supuesto, que no existían los teléfonos móviles, ni había internet, y tampoco habían bases de datos policiales como las modernas. Así que muchas investigaciones criminales dependían casi exclusivamente de los testimonios de los vecinos y la intuición de los investigadores. Bueno, nuestro destino es Greenbrier Country. Era una zona rural del estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos, como ya he dicho antes, en un lugar lleno de montañas, bosques y pequeñas comunidades agrícolas. Eran pueblos donde prácticamente todo el mundo conocía a todo el mundo, como en los pueblos de España antiguamente. Y allí vivía una joven llamada Elva Zona Hester. Bueno, aunque casi todos la conocían simplemente como Zona. Y es precisamente aquí donde comienza uno de los casos más extraños de toda la historia criminal estadounidense. Os lo digo de verdad, es un caso tan peculiar que todavía hoy aparece en libros de criminología, en recopilaciones históricas y en estudios sobre fenómenos paranormales. Pero sobre todo, es un caso que sentó jurisprudencia en el sistema judicial americano. Porque, según la historia oficial, un asesinato terminó resolviéndose gracias al testimonio de un fantasma. ¿Habéis escuchado bien? De un fantasma. Y sé que dicho así, bueno, pues suena completamente absurdo. De hecho, probablemente cualquier investigador moderno descartaría una historia semejante en cuestión de segundos. Pero lo realmente fascinante de este caso no es la historia sobrenatural. Lo realmente fascinante es que existen documentos judiciales, actas del juicio, declaraciones de testigos, artículos de prensa de la época, claro está, y registros históricos que confirman que, efectivamente, un tribunal llegó a escuchar una historia relacionada con una supuesta aparición. Y la verdad es que, sinceramente, esto para mí hace que este caso sea único, porque esto no es simplemente una leyenda, ¿eh? Ojo, que os estoy hablando de un expediente real, de una persona real y de una muerte que terminó generando preguntas que siguen sin respuesta más de un siglo después. Bueno, el caso es que Zona Hester había nacido en una familia humilde. Quienes la conocían la describían como una mujer amable, atractiva y trabajadora. Era joven y tenía toda una vida por delante. Y bueno, como tantas otras personas de su época, soñaba con construir una familia y comenzar una nueva etapa. El caso es que en 1896 conoció a un hombre llamado Erasmus Stribling Trout-Shue. Aunque casi nadie utilizaba su nombre completo, como podéis comprender, todos lo llamaban simplemente Edward Shue. Edward era herrero y había llegado recientemente a la zona. Bueno, desde el principio causó impresiones muy distintas entre quienes lo conocían. Y es que algunos lo consideraban educado y encantador, pero había otros que afirmaban que había algo inquietante en él, algo que era difícil de explicar. Es esa sensación que a veces tenemos cuando conocemos a alguien y sin motivo aparente, no sé, sentimos que algo no encaja, como si nos cayera mal de inicio, como se suele decir. Pero bueno, claro, esto es fácil decirlo después de conocer el final de la historia. Pero en aquel momento, la mayoría de la gente simplemente veía a un hombre nuevo intentando comenzar una vida diferente. Zona se enamoró de él y poco después se casaron. Aunque la verdad es que la familia de la joven no estaba completamente convencida de aquello, especialmente su madre, Mary Jane. Y bueno, este es un nombre que conviene recordar porque será la figura principal de todo lo que está a punto de suceder. La verdad es que Mary Jane nunca confió del todo en Edward. No podía explicar exactamente por qué, era simplemente que tenía un mal presentimiento. Y ya sabéis que a veces los malos presentimientos terminan convirtiéndose en algo mucho peor. Bueno, pasaron pocos meses desde la boda, muy pocos. Y entonces llegó el día en que cambiaría para siempre la vida de Greenbrier. Era el 23 de enero de 1897.
una mañana fría, bueno, como tantas otras en Virginia Occidental, era raro. Como casi siempre, Edward había salido de casa por trabajo, y un hombre llamado Andy Jones fue enviado a la vivienda para realizar un pequeño recado. El caso es que cuando el muchacho llegó, encontró algo aterrador. Zona estaba muerta. Estaba tendida en el suelo, inmóvil, sin signos aparentes de vida, y Andy salió corriendo, buscando ayuda desesperadamente. Los vecinos comenzaron a llegar, y poco después apareció el médico local, el doctor George Knapp. Aquí es donde empiezan las primeras rarezas, porque cuando el médico llegó al lugar, Edward ya había regresado, y según varios testimonios históricos, su comportamiento resultó algo más que extraño, muy extraño, porque, por ejemplo, en lugar de permitir que el médico examinara libremente el cuerpo, parecía empeñado en manipularlo, en tocar ese cuerpo. La colocó sobre la cama, le puso ropa elegante, le ajustó cuidadosamente el cuello de un vestido y permaneció constantemente junto al cadáver, observando cada movimiento, interrumpiendo, vigilando. Es como si quisiera evitar que alguien examinara ciertas partes del cuerpo. Finalmente, el médico realizó una inspección, pues ante esto muy limitada, pero no fue una autopsia completa, ni mucho menos. Así que se concluyó que la causa de la muerte probablemente había sido natural. Recordar los años en los que estamos hablando, es decir, no era obligatorio hacer una autopsia a alguien que había muerto sin saber el porqué, ¿vale? Dentro de los informes podemos encontrar algunos documentos que indican complicaciones relacionadas con el embarazo, porque sí, Zona estaba embarazada. Hay otros que hablan de un colapso físico repentino, pero la realidad es que nunca llegó a existir una conclusión médica sólida. Y ojo que ese detalle resultará fundamental más adelante, porque cuando una muerte no se investiga adecuadamente, las preguntas nunca desaparecen. Simplemente esperan durante semanas, meses o incluso años, hasta que alguien vuelve a formularlas en el lugar correcto. El funeral tuvo lugar pocos días después, y durante toda la ceremonia, Edward siguió comportándose de forma extraña. Según numerosos testimonios de la época, mostraba un dramatismo exagerado. Lloraba, se aferraba al ataúd, hablaba constantemente sobre su esposa, pero al mismo tiempo parecía obsesionado con una cuestión concreta: el cuello. Siempre el cuello del cadáver. Todo el tiempo intentó asegurarse de que permaneciera cubierto y se enfadaba si alguien intentaba acercarse demasiado. La verdad es que evitaba que las personas observaran cierta parte del cuerpo. Muchos asistentes lo consideraron extraño, pero claro, nadie imaginaba todavía la verdad, excepto una persona, Mary Jane, la madre de Zona. Ella estaba convencida de que algo terrible había ocurrido. No tenía pruebas ni testigos, tampoco tenía evidencias, pero tenía una sensación cada vez más fuerte de que su hija no había muerto por causas naturales. Entonces ocurrió algo que convertiría este caso en una verdadera leyenda, pero una leyenda con documentación. Algo que, según Mary Jane, sucedió durante 4 noches consecutivas. 4 noches que pasarían a formar parte de uno de los relatos más famosos de la historia paranormal, porque Mary Jane afirmó que su hija regresó de entre los muertos y que tenía algo muy importante que contar. Como es lógico, la primera noche Mary Jane apenas pudo dormir, porque la muerte de su hija había sido demasiado repentina, demasiado extraña y demasiado difícil de aceptar, por lo que su mente no dejaba de regresar una y otra vez al funeral, al comportamiento de Edward, a la forma en que había protegido constantemente el cuello de Zona y a la rapidez con la que todo había ocurrido. Así que, mientras esas ideas daban vueltas en su cabeza, ocurrió algo que jamás olvidaría. De hecho, años después describiría aquella experiencia con absoluta claridad. Según su relato, una figura comenzó a formarse en la habitación. No fue una sombra pasajera, no fue una sensación y no fue un sueño. Mary Jane insistió siempre en que estaba
completamente despierta y frente a ella apareció la imagen de su hija. Zona iba vestida con la misma ropa que llevaba poco antes de morir. La joven no habló demasiado aquella primera noche, simplemente permaneció allí, mirándola, como si intentara transmitirle que algo iba mal, como si quisiera que comprendiera que todavía quedaba algo importante por descubrir. La aparición se fue pocos instantes después, y Mary Jane, lógicamente, pasó el resto de la noche aterrorizada, sin saber si había sufrido una pesadilla, una alucinación provocada por el dolor, que sería algo muy natural, o había algo mucho más difícil de explicar. Pero, ojo, que al día siguiente volvió a suceder, y también la noche siguiente, y la siguiente. 4 noches consecutivas. Claro está, según el testimonio de Mary Jane. Y cada noche la aparición se mostraba más clara, más definida y más decidida, hasta que finalmente llegó el mensaje. El mensaje que acabaría convirtiéndose en el corazón de esta historia. Según la madre, Zona le explicó exactamente cómo había muerto. Le dijo que Edward había perdido los nervios durante una discusión, que la había atacado violentamente, que la había sujetado del cuello y que había terminado rompiéndole las vértebras cervicales. Después, según Mary Jane, ocurrió algo aún más inquietante. Y es que, para demostrar que decía la verdad, la aparición giró lentamente la cabeza. Giró, giró y giró, hasta completar prácticamente una vuelta imposible para una persona viva. La madre afirmó que observó horrorizada cómo el cuello de su hija parecía retorcerse de una forma antinatural, y entonces la figura desapareció. Bueno, ahora bien, vamos a pensar un momento, porque independientemente de lo que cada uno crea sobre fantasmas o apariciones, hay algo importante que debemos recordar, y es que Mary Jane estaba convencida, absolutamente convencida. Ella no estaba intentando escribir un libro, no estaba buscando fama, no estaba vendiendo entradas para conferencias. Ella era una mujer rural de finales del siglo XIX y creía sinceramente que su hija le había revelado la verdad. ¿Podía estar equivocada? Por supuesto que podía. Todo podría haber sido una imaginación, sobre todo por el trauma que había pasado. ¿Podría haber sido una experiencia psicológica causada por el duelo? Lo repito, también podría, pero lo realmente interesante es lo que ocurrió después de aquello. Porque Mary Jane decidió actuar. Durante días acudió una y otra vez ante las autoridades locales. Insistió, repitió su historia y volvió a contar los detalles. Y exigió que la muerte de su hija fuera investigada de nuevo. Lógicamente, al principio nadie le prestó demasiada atención. Vosotros imaginad la situación. Una mujer asegurando que un fantasma le había contado quién era el asesino, por mucho que el fantasma fuera el de su hija. No parecía precisamente una base sólida para abrir una investigación criminal. Pero la insistencia de Mary Jane empezó a generar dudas, especialmente porque varias personas recordaban perfectamente el extraño comportamiento de Edward durante el funeral. Así que las sospechas comenzaron a crecer. Y finalmente, el fiscal del condado decidió examinar el caso con más atención. Su nombre era John Alfred Preston, y aunque nunca afirmó creer en fantasmas, sí creyó que existían suficientes circunstancias extrañas para justificar una investigación más profunda. Y Preston ordenó la exhumación del cadáver. Y en aquel momento nadie podía imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Pensemos en la escena. Habían pasado varias semanas desde el entierro. Los habitantes de Greenville observaban con asombro cómo se reabría un caso que todos daban por cerrado. El cuerpo de Zona fue extraído de la tumba y varios médicos comenzaron a hacer un nuevo examen. Pero esta vez mucho más exhaustivo, mucho más cuidadoso y sobre todo mucho más profesional que el realizado inicialmente, que no se pudo realizar bien. Y conforme avanzaba la inspección, aparecieron hallazgos alarmantes. Los especialistas descubrieron que el cuello presentaba lesiones incompatibles con una muerte natural. Y es que las vértebras cervicales
estaban dañadas y la tráquea mostraba signos de compresión, y además se encontraron evidencias claras de violencia física. Finalmente llegaron a una conclusión. Zona no había muerto por enfermedad, no había muerto por causas naturales, ni nada relacionado con el embarazo. Había sido asesinada, había sido estrangulada. Así que el informe médico fue devastador y de repente todo cambió. Las sospechas dejaron de ser simples rumores porque ahora existía una víctima de homicidio y un principal sospechoso, su marido, Edward Shaw. Como podéis comprender, la noticia cayó como una bomba sobre Greenbrier. Los vecinos comenzaron a recordar detalles, comentarios, comportamientos, pequeñas cosas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora adquirían un significado completamente distinto. Y cuanto más investigaban las autoridades, más inquietante se volvía la figura de Edward. Y pronto descubrieron que no era exactamente quien aparentaba ser. Tenía antecedentes problemáticos y había estado casado anteriormente. Algunas de esas relaciones anteriores también habían terminado de manera extraña. Así que la imagen del viudo desconsolado comenzó a desmoronarse rápidamente. Lo que emergía era algo mucho más oscuro y finalmente fue arrestado. La comunidad entera quedó conmocionada, pero lo más difícil todavía estaba por llegar, porque el caso iba camino de convertirse en uno de los juicios más extraordinarios de la historia estadounidense, y durante ese juicio el fantasma de Zona volvería a aparecer. Lógicamente, no sería físicamente, pero sí en forma de testimonio. Así que lo que ocurrió en aquella sala sigue siendo debatido más de 100 años después. Cuando el juicio comenzó, Greenbrier ya no hablaba de otra cosa. Los periódicos regionales habían empezado a publicar artículos sobre el caso. La historia se extendía rápidamente por Virginia Occidental, por todo el estado, y cuanto más se conocían los detalles, más fascinación despertaba, porque aquello ya no era simplemente un asesinato, era una combinación imposible de crimen, misterio y un supuesto fantasma. Y precisamente por eso el juicio se convirtió en un auténtico acontecimiento, lo que hoy llamaríamos un circo. La sala estaba llena, vecinos, periodistas y por supuesto curiosos. Todos querían saber qué había ocurrido realmente con Zona Hester y sobre todo, todos querían saber si Edward Shaw había sido realmente el culpable. Así que desde el principio la acusación contaba con algo importante, la autopsia. Los médicos habían sido claros, la muerte no había sido natural y las lesiones encontradas en el cuello eran compatibles con estrangulamiento. Así que aquello era un hecho, no era una opción, no era una teoría, era un hecho total. Sin embargo, demostrar que Edward había sido el autor seguía siendo más complicado, porque no existían cámaras, no existían grabaciones y no había testigos directos. Nadie había visto el crimen y eso abrió una puerta para la defensa, una puerta que el abogado de Edward intentaría aprovechar. Por lo que durante los primeros días del proceso su estrategia parecía sencilla: presentar a Edward como un marido inocente, un hombre destrozado por la pérdida de su esposa, una víctima más de una tragedia. Pero entonces ocurrió algo inesperado, algo que, probablemente, terminó destruyendo cualquier posibilidad de absolución. Y es que el abogado defensor decidió interrogar a Mary James, la madre de Zona, y lo hizo pensando que podría desacreditarla fácilmente. Su objetivo era ridiculizar las acusaciones y mostrar al jurado que toda la investigación había nacido de una historia absurda, de una mujer que afirmaba haber hablado con un fantasma. Por lo que sobre el papel parecía una estrategia brillante, pero salió terriblemente mal, porque durante el interrogatorio Mary Jane relató todo lo ocurrido. No vaciló, no hubo contradicciones y no cambió una sola versión. Contó cómo había visto a su hija, cómo se había producido la aparición, cómo la joven le había explicado de qué forma exacta había muerto y cómo le mostró las lesiones del cuello.
La sala escuchó en absoluto silencio. Y no porque necesariamente creyeran la historia, sino porque Mary Jane transmitía una convicción total. Era evidente que aquella mujer creía cada palabra que estaba pronunciando. Y eso tuvo un efecto inesperado. Porque en lugar de parecer una fabuladora, parecía una madre desesperada buscando justicia. El abogado defensor insistió, intentó que se contradijera, intentó encontrar fallos, errores, incoherencias, pero no lo consiguió. Y cuanto más preguntaba, más tiempo pasaba el jurado escuchando la historia del fantasma. Lo que debía haber sido una humillación pública terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta emocional para la acusación. Porque, aunque nadie pudiera demostrar que las apariciones habían ocurrido, sí podían demostrar algo mucho más importante. Y es que la información proporcionada por Mary Jane coincidía exactamente con las lesiones descubiertas durante la exhumación, por lo que eso empezó a generar una pregunta entre el público. Si la madre no había participado en la autopsia, ¿cómo podía conocer tantos detalles? Así que la imagen de Edward continuaba deteriorándose. Los investigadores sacaron a la luz aspectos preocupantes de su pasado. Se habló de matrimonios anteriores, de conflictos, de episodios violentos y de comportamientos extraños, por lo que poco a poco la imagen del marido afligido desaparecería. Y en su lugar comenzaba a surgir algo mucho más inquietante, la de un hombre capaz de ocultar una personalidad completamente distinta tras una apariencia amable. Y hay un detalle especialmente revelador, es que durante su estancia en prisión preventiva, Edward realizó comentarios que llamaron la atención de varios testigos. Y es que, según relatos históricos, llegó a decir que ya había terminado con varias esposas y que esperaba tener más, como si estuviera convencido de que saldría libre, como si toda la situación no fuera realmente grave. Así que aquellas palabras no ayudaron precisamente a mejorar la opinión de la comunidad sobre él. Al contrario, aumentaron más las sospechas. Y finalmente llegó el momento de la decisión. Tras escuchar los testimonios, tras analizar las pruebas médicas, tras escuchar las contradicciones, el jurado emitió su veredicto: culpable. Así que Edward Shaw fue condenado por el asesinato de su esposa y enviado a prisión. Nunca volvería a recuperar la libertad y moriría muchos años después entre rejas. Y en aquel momento es cuando el caso entra definitivamente en la historia. Porque oficialmente Edward fue condenado por pruebas físicas, por los hallazgos médicos y por las circunstancias del caso. No por un fantasma, Eso es importante entenderlo. Es más, ningún tribunal estadounidense condenó a un hombre porque una aparición señalara al culpable. Sin embargo, sin la insistencia de Mary Jane, sin aquellas supuestas visitas nocturnas, sin la historia del fantasma, seguramente nunca se habría exhumado el cuerpo. Y como es lógico, si el cuerpo no hubiera sido exhumado, el asesinato jamás habría sido descubierto. Así que ahí está el verdadero misterio. Durante más de un siglo, historiadores, criminólogos y expertos en fenómenos paranormales han discutido este caso. Algunos creen que Mary Jane simplemente observó detalles sospechosos durante el funeral. Quizás vio algo en el cuello, quizás percibió un comportamiento extraño al igual que los otros vecinos, o quizás su subconsciente construyó la historia del fantasma para dar sentido a lo que intuía. Hay quienes creen que el dolor por la pérdida pudo provocar una experiencia psicológica intensa, algo que, de hecho, ya ha sido documentado en numerosos procesos de duelo, no solo en este. Pero luego están quienes creen en otra posibilidad, que para mí es la más inquietante de todas, y es la posibilidad de que Mary Jane dijera exactamente la verdad, que una hija asesinada encontrara la manera de señalar a su asesino y que gracias a ello obtuviera justicia. En fin, sea cual sea la explicación, hay algo imposible de negar, y es que el fantasma de Greenbrier existe, no como leyenda, no como cuento, ni siquiera como una tradición local. Existe en documentos históricos, existe en expedientes judiciales y existe en periódicos de la época. Y sigue siendo
más de 120 años después, el único caso conocido en Estados Unidos donde una historia de fantasmas terminó formando parte indirecta de un proceso judicial real. Y bueno, quizás por eso continúa fascinándonos, porque nos obliga a enfrentarnos a una pregunta algo compleja. Una pregunta que ni la historia, ni la ciencia, ni siquiera los tribunales han conseguido responder, por lo menos no completamente. ¿Qué ocurrió realmente aquellas 4 noches en la habitación de Mary Jane? Y si la respuesta fuera cierta, ¿cuántos secretos más podrían estar esperando al otro lado? Bueno, como veis, he dedicado todo el programa a este caso porque, sinceramente, es uno de los eventos más inquietantes y al mismo tiempo más sorprendentes de la historia judicial norteamericana. El conocido como el caso del fantasma de Greenbrier no solo desafía la lógica, también desafía la forma en la que entendemos la verdad cuando todo parece estar ya decidido. Si os fijáis, no he hablado de un simple relato de aparición espectral. No, os he contado un testimonio que, según la versión oficial, llegó desde el otro lado para señalar a un asesino y que terminó influyendo directamente en una condena real. Yo lo tengo muy claro, pero ¿vosotros creéis que una historia así puede sostenerse sin romper la línea entre la justicia y la sugestión? Porque para algunos este caso es la prueba de que existen fuerzas que aún no comprendemos. Voces que trascienden la muerte y que encuentran la manera, de alguna forma, de hacerse escuchar cuando los vivos ya han fallado. Para otros es un ejemplo perfecto de cómo el dolor, la sugestión y el contexto pueden contribuir a una narrativa tan poderosa que incluso un tribunal puede verse arrastrado por ella. Y en mi opinión, ahí quizás reside su verdadero impacto. Porque la verdad es que más allá del misterio, lo que nos deja este caso es una reflexión algo difícil de entender. Porque cuando la evidencia es limitada, cuando el miedo pesa más que los hechos y cuando una historia es lo suficientemente fuerte, sinceramente, la verdad puede volverse sorprendentemente maleable. Así que hoy, más de un siglo después, el caso sigue sin ofrecer una respuesta definitiva que satisfaga a todos. Y tal vez, la verdad es que puede que tal vez nunca la haya, pero si algo queda claro en esto es que algunas historias no terminan cuando se dicta una sentencia, terminan cuando dejamos de preguntarnos si aquello que creemos imposible realmente lo es. Y hasta aquí, queridos amigos, ha llegado la primera parte de este episodio especial dedicado a mensajes desde el más allá. Hoy hemos viajado a uno de los casos más desconcertantes de la historia, el fantasma de Greenbrier. La verdad es que ha sido un relato donde lo inexplicable parece colarse en el terreno de la justicia, dejando más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió y sobre lo que creemos estar preparados para aceptar. Y como os dije hace unos instantes, esta es solo la primera parte del programa, así que esto no termina aquí, porque Greenbrier es solo el comienzo. Y la semana que viene, en la segunda parte de este especial, nos adentraremos en nuevos casos. Ojo, igual de inquietantes, donde los llamados mensajes del más allá vuelven a aparecer en circunstancias que realmente desafían cualquier explicación sencilla. Historias documentadas como siempre que han generado debates durante décadas y que siguen sin una respuesta definitiva. Serán casos donde la frontera entre conciencia, sugestión y algo mucho más difícil de nombrar se vuelve cada vez más delgada. Pero bueno, eso será la semana que viene. Y antes de despedirme, como siempre os quiero dar las gracias por acompañarme en este viaje al límite de lo inexplicable. Y por supuesto, gracias por escuchar, por compartir cada episodio y por formar parte de esta comunidad que sigue explorando las zonas más oscuras del misterio. Así que, si te ha gustado este episodio, ya sabes que puedes seguirme también en redes sociales, en TikTok, en Instagram y por supuesto, en YouTube, donde estos episodios los subo también con imágenes para que te guíen en el trayecto del viaje del programa.
Y antes de despedirme, como siempre, ya sabes que si te apasionan las historias donde la realidad se rompe justo en el borde de lo imposible, no olvides que mi novela Esperanza el inicio ya está disponible. Ya te he dicho antes que esta es una historia donde el miedo, la ciencia y lo desconocido se entrelazan en un mundo helado, donde nada es lo que parece. Y ahora sí, nos escuchamos en la segunda parte de Mensajes del Más Allá, casos reales y documentados. Hasta entonces, no todo lo que se da por cerrado, recuerda, permanece en silencio.